Señor les bendiga, mis hermanos. Seguimos con el estudio de los proverbios. Habíamos quedado en la vez pasada una introducción al tema de la riqueza y la pobreza. Como el tema es el octavo mandamiento, que es el no robarás, había que entender un poco, si voy a robar algo, ¿qué estoy robando? Y ahí es donde entra el tema de la riqueza y la pobreza. Habíamos aprendido, ¿no?, que la pobreza es una consecuencia de la caída. Después de que Adán y Eva pecan, de tener abundancia, de estar en el huerto, Dios los expulsa. No es que cometieron un pecado y mágicamente les llegó la pobreza. No, Dios los castigó por su pecado. Entonces, no es un estado ideal, pero es una realidad en nuestro mundo. Vivimos en pobreza, nos faltan cosas, tenemos necesidad. Y tanto creyentes como incrédulos pasamos por pobreza y por riqueza. O sea, también sufrimos esa consecuencia de la caída. No la paga final, que es el infierno, sino las consecuencias aquí en la tierra. Habíamos visto que también que la riqueza no es el objetivo en sí mismo, no es el fin en sí mismo, sino que es un medio para un fin, pero no el mero hecho de acumular. Vimos también que la condición de ser rico o la condición de ser pobre no es más importante que la condición espiritual, o que no tiene nada que ver pues con la condición espiritual. Ser rico no te hace más espiritual, o ser pobre te hace más espiritual, sino que nuestra condición espiritual se ve reflejada según cómo vivimos, sea cual sea donde estemos, en riqueza o en pobreza. Si nuestra condición espiritual es pobre, es mala, en la pobreza podemos caer en las tentaciones y en los peligros, que es robar o tratar de quitarle a otro lo que le pertenece. Y si en la riqueza nuestra condición espiritual está mal, pues voy a agarrar la codicia, voy a querer abusar de otro y pasar por encima. Entonces, ambos extremos, la riqueza y la pobreza, tienen sus peligros y sus tentaciones, y debemos cuidarnos, sea la condición en la que estemos. Y finalmente, que en todo, sea en la abundancia o sea en la miseria, debemos estar contentos, porque Dios es realmente el que gobierna nuestras vidas y el que dirige todo lo que sucede. Entonces, queda una pregunta. Después de entender la pobreza y la riqueza, queda la pregunta: ¿cómo debo vivir entonces? Ni buscar mucho, ni tampoco procurar la pobreza. ¿Cómo debo vivir? ¿O qué hago con las riquezas? Los que tenemos ciertos bienes, ¿qué hago con esas? O con el fruto del trabajo que normalmente hago. ¿Cómo debo procurar prosperar? ¿O cómo es ese asunto en esa parte? Estos dilemas y estas preguntas pues, que surgen están precisamente en el centro de la teología del octavo mandamiento. O como aprendimos, el espíritu de la ley, lo que implica, hacia dónde tiende, hacia dónde lleva, tanto positiva como negativamente. Ya tenemos el precepto, no robar. Y así debemos vivir, no robar. Y eso implica cosas positivas y cosas negativas. Habíamos dicho antes que habían dos conceptos que debemos entender para abordar el tema de las riquezas y la pobreza. Dos conceptos. El primero era el tema de la riqueza y la pobreza, que ya lo vimos. ¿Qué significa riqueza o cómo la Biblia utiliza riqueza y pobreza en diferentes sentidos, diferentes ámbitos? Vimos cómo surge y cuál es la consecuencia de ello. Y el segundo término es la mayordomía bíblica, otro tema importante sobre el cómo vivir. Ya vimos la condición, riqueza o pobreza, y todos los estados intermedios que hay. Y el cómo vivir involucra la mayordomía bíblica. Ahora, no voy a ser extenso en este punto, se puede hablar muchísimo, voy a ser conciso porque es necesario para entender lo demás. Esta doctrina de la mayordomía forma parte del estudio del hombre, o sea, de qué es el hombre, sus partes, sus facultades y su posición en la creación. ¿Cuál es la posición que tiene el hombre en la creación? La mayordomía tiene que ver con nuestra condición con respecto a la creación y con respecto a Dios. Ese punto. Es decir, nosotros estamos como en medio. De nosotros hacia abajo está la creación. De nosotros hacia arriba está Dios. Nosotros no estamos por encima de Dios ni tampoco por debajo de la creación. Estamos en ese punto. Dios es el creador y el dueño de todo, de cada átomo, de cada molécula que existe. Y nosotros somos creados por Dios y le pertenecemos a Dios. Vamos a entender, ¿no? Dios está por encima de todo. Nosotros fuimos creados por Dios y le pertenecemos a Dios.
La creación entera le pertenece a Dios también. Él no necesita nada de la creación, porque Él creó la creación. Él no necesita que lo alimentemos, ni tampoco necesita que le ayudemos a controlar este mundo tan complejo. Sí es complejo, pero Él no necesita ayuda. Él nos concede administrar los bienes en esta tierra. Nos concede, no que necesita ayuda. Él lo puede hacer solo, pero nos da el privilegio. Es decir, que al ser humano lo dejó como administrador de la creación, no como el dueño. Sí puede hacer muchas cosas lo que haría un dueño, pero las consecuencias se las debe rendir al que es dueño. Esa es la diferencia. Somos administradores en esta tierra. Somos responsables ante Dios por el uso que hacemos de la creación. Si bien el hombre estaba en el huerto y tenía que expandirlo, cuando es expulsado, Dios también lo manda a trabajar y a multiplicarse y a sojuzgar la tierra. Mantiene ese trabajo, aunque en un mundo caído, por el pecado y por todas las consecuencias. Entonces, la mayordomía forma parte de nuestro llamado y nuestra constitución como seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Forma parte de nuestro trabajo. Estamos llamados a rendir cuenta de cómo administramos las cosas que Dios nos permitió tener en este mundo. Sean muchas o sean pocas. Estamos en ese punto medio. Lo que nos corresponde le vamos a rendir cuenta a Dios. Comento esto porque esta es la teología detrás de los proverbios. Proverbista ya sabe eso, no lo va a explicar. Porque Proverbios se escribió después de Génesis, Éxodo, Levítico. Hay mucha teología que ya está en la mente del judío piadoso, del proverbista, que asume que los lectores saben, y lo que va a explicar es cómo vivir. Pero lo que les comento es como un resumen de toda esa teología. Aquí entra nuestra responsabilidad en la mayordomía de los recursos y bienes y nuestra riqueza para el bien. Precisamente el mandamiento de no robar tiene dos implicaciones morales importantes. Por un lado, procurar la riqueza como un medio para la vida, y por otro lado, evitar la pobreza como un mal para la muerte. Esas dos dimensiones, procurar la riqueza como un medio para la vida, el mandamiento que vimos, ¿no? Sexto mandamiento, no matarás. Y evitar la pobreza como un mal para la muerte. Y los proverbios tienen mucho que enseñarnos sobre estos dos puntos, o cómo podemos ser sabios para el uso de las riquezas. Entremos en materia entonces. ¿Qué exige el octavo mandamiento? Pregunta número 79 del Catecismo. ¿Qué exige? Ya sé, no robar. ¿Pero qué me está exigiendo? Respuesta. El octavo mandamiento exige procurar y hacer progresar de forma lícita, es decir, de forma legítima, las riquezas y el bienestar de nosotros mismos y de los demás. El lado positivo de la ley nos exige procurar, es decir, que todas las cosas que hagamos tengan un propósito, procurar hacer progresar de forma lícita las riquezas y el bienestar, las dos cosas, riqueza y bienestar, de nosotros mismos y de los demás. En este punto vamos a ver tres temas principales que tocan los proverbios, que es cómo se obtiene la riqueza, cómo los proverbios nos dicen cómo se obtiene la riqueza, cómo es el medio lícito que tiene que ser para obtener esas riquezas y el propósito de la riqueza. Eso es solamente en la parte positiva. En la parte negativa tiene otros aspectos también. Entonces, en primer lugar, la riqueza se obtiene por medio del trabajo y del esfuerzo. Es decir, uno obra para obtener algo. Proverbios, vamos a leer dos proverbios. Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10, versículo 4. Corto, sencillo, para que no se olvide, que es la razón por la que están escritos los proverbios. Mucha sabiduría en pocas palabras. Proverbios 10, versículo 4. Dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y Proverbios 13, 11. Proverbios 13, versículo 11. Dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. En este mundo caído sufrimos las consecuencias del pecado, pero Dios aún así nos permite ver el fruto de nuestro trabajo. Dios sostiene este mundo para que existan causas y efectos, trabajar y que haya un resultado. Dios lo sostiene.
y nos mueve a ser trabajadores para que podamos producir la riqueza necesaria. En ese sentido, ambos proverbios, y muchos otros más, hay muchísimos proverbios que hablan sobre la prosperidad, la abundancia y el fruto del trabajo, nos enseñan sobre la importancia de producir riquezas por medio del esfuerzo y la diligencia. En ese sentido, no es sabio ganar dinero sin hacer nada. Básicamente, no es sabio ganar dinero sin hacer nada. Es sabio ganar dinero trabajando, esforzándose. Como podrán notar, la relación entre el trabajo, que lo vimos en el cuarto mandamiento, y la riqueza, o la producción de riqueza, está muy unida y es prácticamente una relación de causa y efecto. Trabaja, produce. Es lo que nos pide el Señor, trabajar y producir. La causa es el trabajo y el efecto es la riqueza. Ya vimos el deber de trabajar, de esforzarlo. Lo vimos en el cuarto mandamiento en el sentido secundario, porque la importancia del cuarto mandamiento es el día del Señor. Entonces, los proverbios nos enseñan que toda riqueza debe tener una causa, y la causa es el trabajo, el esfuerzo. En segundo lugar, el medio debe ser lícito, es decir, moralmente correcto y justo. Proverbios 16. Proverbios 16, versículo 11. Y este es un punto importantísimo. 16:11. Dice: peso y balanzas justas son de Jehová. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. Peso y balanza justas son de Jehová. El absoluto universal de la moralidad está en Dios, que estableció la justicia en el diseño humano. Nosotros tenemos un concepto de bueno y malo, de lo que es justo, lo que no es justo. Desde nuestro propio ser sabemos. Incluso desde pequeños, aunque no razonemos, sentimos cuando algo no coincide. Cuando a un niño se le promete algo y no lo cumple, él no va a decir: tú me prometiste esto, por lo tanto, esto es una causa, un efecto, tú estás incumpliendo con una de las premisas. No va a razonar así, pero se molesta. Sabe que algo no está bien, porque es algo propio del ser humano. Todo concepto de justicia viene de Dios, porque, y esta es la referencia que se utiliza, todo peso y balanza justa es de Dios. Este uso de peso y balanza es, por supuesto, a nivel comercial. La balanza no es como el peso que tenemos electrónico, que él mide la fuerza en la que cae. Eso es algo muy nuevo. Anteriormente se utilizaba una equivalencia, una balanza. Yo pongo algo que pesa lo mismo que pesa aquí. Si esto vale una bolsa de un arroz, de azúcar, ¿qué cuánto pesa eso? Bueno, yo tengo una contraparte que se supone que debería ser justo. Debería pesar 1 kilo o medio kilo. Y lo pongo en 2 balanzas, y si pesa lo mismo, queda estable. Y si no, se puede saber cuál pesa más o cuál pesa menos. Ese es el sentido de justicia. ¿Cómo debe ser nuestro trabajo para obtener riqueza? Justo, moralmente justo. Nuestro trabajo debe reflejar eso. Es decir, que nuestra forma de obtener riqueza debe ser honesto, íntegro, transparente, porque siempre estamos delante de la presencia de Dios, que todo lo ve. Y que Él es el que establece el concepto universal de justicia. Cualquier acto de justicia, cualquiera, sea por un creyente o por un incrédulo, es justo porque Dios estableció lo que es justicia. No porque el incrédulo haya hecho algo, o un pecador haya hecho algo justo. Es porque ya existe un parámetro. Entonces, la riqueza no se obtiene a toda costa, sino por medios moralmente correctos. Esta idea de no importan los medios, sino el fin, no es válido. Ante Dios no es válido. Importa tanto el fin como los medios para obtener ese fin. Aquí inevitablemente entra el dilema de las leyes humanas versus la ley moral de Dios. Ahora, no me voy a meter en ese dilema porque es muy largo, es muy extenso, y tenemos al pastor que nos puede ayudar con eso. Pero sí podemos establecer 2 puntos importantes. La ley moral está por encima de cualquier ley humana. Es la ley regente de las leyes humanas. Y en segundo lugar, las leyes humanas son válidas en la medida que se alinean con la ley moral de Dios, que están en sintonía con la ley moral de Dios. Un ejemplo rápido: el cinturón de seguridad. ¿Es pecado no ponerse el cinturón de seguridad?
¿Dónde está en la Biblia? No, pero esa ley se diseñó por la circunstancia, un vehículo, que no existe en la Biblia, por supuesto, y la posibilidad de arriesgar tu propia vida en algún accidente. Entonces, como esa ley está para procurar tu vida, en ese sentido es válida, porque está diseñada para cuidar tu vida, que sí está en los 10 mandamientos. No matarás, tanto la propia como la del prójimo, en ese sentido. Pero no es porque si hay alguna autoridad que dijo que esto es así, eso es así y punto. No es así. Pero bueno, seguimos. Debe ser un medio lícito, pero lícito ante Dios, no necesariamente lícito ante cualquier autoridad humana. Lícito ante Dios, moralmente correcto ante Dios. Ya vimos la causa y efecto. Dios nos pide que toda riqueza tenga que ser por producto del trabajo. En segundo lugar, ese trabajo tiene que ser justo, moralmente correcto, como las balanzas. Lo que yo hago aquí equivale esto exactamente, lo mismo. En tercer lugar, la riqueza debe ser para el bienestar propio y del prójimo, el objetivo de las riquezas. Vamos a ver estos dos proverbios que están muy relacionados. Proverbios 28 y Proverbios 20. Proverbios 28, 19 dice: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Y Proverbios 20, versículo 13, está muy relacionado también. 20, versículo 13, dice: no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Aquí la idea es clara. Trabaja para tener un sustento. Abre tus ojos, o sea, entiende. Trabaja para tener un sustento. Trabaja para saciar una necesidad legítima. Esa es la razón por la que Dios nos manda a producir riquezas. Primero, estamos en un mundo caído, donde la pobreza es muy común, la miseria es bastante común, o la tendencia natural es hacia la miseria y la pobreza. Dios nos pide ser sabios para producir riquezas para el sustento. Cuando se habla del pan, no se refiere a un lujo o a la lujuria, se refiere al sustento. Trabajas, te saciarás de pan, no de un dulce, de un caramelo, te saciarás de lo que realmente necesita tu cuerpo. Y eso, por supuesto, incluye cualquier otra necesidad legítima que tenemos, sino todo a lo que es necesario para vivir. Ahora, este proverbio, hay otro proverbio que es clave, y vamos a leerlo, es un proverbio largo, Proverbios 27, que establece este punto de trabajar para producir. Proverbios 27, del 23 al 27. Ahora, este proverbio ya lo leímos una vez, en cuanto al trabajo. Ya lo hemos leído en otra ocasión también. Esto es para que vean la riqueza que tiene un solo proverbio y cómo puede apuntar a diferentes cosas. Vamos a leer esta historia, de cómo está esta alegoría que está utilizando aquí, pero vamos a enfocarnos en cuanto al propósito del uso que se le da. Proverbios 27, versículo 23 en adelante, dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Ahora aquí, las riquezas no duran para siempre. Internamente está implícito esa tendencia a la miseria, a la pobreza, que las cosas se dañan por este mundo caído. Por eso le está diciendo, entiende eso, las riquezas no son para siempre. Y hace una pregunta retórica: ¿y será la corona para perpetuas generaciones? Es decir, otros más se van a llevar el trabajo. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de cabra para el mantenimiento de tu casa, y para el sustento de tus criadas. Cuando dice aquí los corderos, los cabritos y la abundancia de leche, ahí está hablando de riqueza, de los bienes, ese tipo de cosas, e inmediatamente lo conecta con una necesidad. ¿Sí lo notaron? Cuando dicen los corderos para tus vestidos, los cabritos, que es como un bien que se utiliza para comer o para intercambiar por otra cosa, para el precio del campo, y la abundancia de leche es para tu mantenimiento, es decir, para saciar una necesidad propia o la del prójimo. La riqueza no es para acumularse, más para tenerla y ya, es para darle un uso.
y es para usarse legítimamente para algún bien propio o para el prójimo. Esto nos ayuda mucho a pensar por qué estoy ganando lo que gano o por qué quiero más dinero. Si tengo lo que necesito, ¿para qué quiero más? ¿Para ayudar a otros o por el mero hecho de acumular más de lo que tengo? Inmediatamente lo conecto aquí. Tal bien para algo, este otro bien para esta cosa. Es verdad que siempre vamos a tener necesidades y carencias, y si yo voy a pensar, quiero ganar más, que sea con esa meta. ¿Para qué? ¿Qué necesidad necesito cubrir? Valga la redundancia. Es decir, que Dios no nos da riqueza Dios nos da la riqueza para que la administremos sabiamente y cubrir nuestras necesidades básicas. ¿Cómo lo vemos con respecto al prójimo? Aquí notamos el deber natural del que tiene con respecto al que menos tiene, o del mayor con el inferior, con el menor, ya sea en edad, ya sea en este caso el que tiene más con el que tiene menos. Tener más riqueza implica estar en posición de ayudar y promover el bienestar del que menos tiene. Y eso es algo propio del ser humano. Por ponerles un ejemplo, Caín y Abel, el hermano mayor y el hermano menor. Cuando el hermano mayor se sintió con envidia por lo que hizo su hermano, él lo mató, lo llevó a un campo, ven conmigo para el campo, y lo mata. Dios llama a Caín y le hace una sola pregunta. ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está? Una sola pregunta. La pregunta era tan potente que Caín responde dos cosas. No lo sé, entiendo. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? O sea, lo que le está preguntando es, tú eres mayor, claro que lo tienes que cuidar. Por supuesto que sí. Pero él le responde, ¿acaso tú me dijiste exactamente que tengo que cuidarlo? Tratando de apelar a una excusa. Porque él ya sintió que la pregunta involucraba eso. De una vez. Entonces, el que más tiene ese deber natural de proveer al que no tiene. No hace falta que Dios nos diga, tú tienes que ayudar a tu prójimo, al que no tiene. No hace falta que Dios lo diga. Eso está propio en el ser humano. Propio del que ya tiene. Sin embargo, vamos a ver estos dos proverbios. Proverbios 29, que está aquí cerca, versículo 7, para que vean cómo describe cómo se ve un justo. Ese ideal, ese justo. Dice Proverbios 29, 7, conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Conoce el justo la causa de los pobres, es entendido, sabe, pero el impío no entiende sabiduría. ¿A qué sabiduría se refiere? A entender la causa del pobre. Parece que el proverbio se relaciona. Un verdadero justo entiende que otro necesita y que si puede ayudarlo, está en ese deber. Proverbios 19. Recuerden que estamos saltando proverbios porque toda esta sección son proverbios aleatorios. Pero vamos a unirlos para agarrar una misma idea. Proverbios 19, versículo 17. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. A Jehová presta el que da al pobre. Lo que estás notando es el cuidado que tiene Dios por los pobres. Y uno actuar en consecuencia con eso es como decir que le estás prestando algo a Dios. Por supuesto, es imposible prestar algo a Dios, pero es como una idea de que es tan bien lo bueno que haces por el que necesita, que es como si le estuvieras prestando algo a Dios. Y Dios no lo va a devolver, siendo perfecto. Esa idea. Dios nos pide que nos acordemos de los pobres, los que están sufriendo por tal condición económica. Ahora, el acordarse de los pobres no es sinónimo de promover la pobreza. No es lo mismo acordarse del pobre que promover que los demás también sean pobres. Lo que significa es que acordarse del pobre implica sostener y promover la vida humana. Otra vez, el sexto mandamiento. Porque está muy relacionado. La riqueza, como sirve para un bien y para cuidar la vida, porque se utiliza, o el uso legítimo de la riqueza es proveer para mis necesidades, entonces el pobre no tiene todas las condiciones para cuidar su propia vida. Y el sexto mandamiento me lleva a mí moralmente a cuidar mi vida y la del prójimo también. Entonces, esos son los tres puntos. Que toda riqueza debe venir de un trabajo. Ese trabajo debe ser legítimo, debe ser moral delante de Dios y debe tener un propósito. Para el sustento, no para el lujo, sino para el sustento propio y del prójimo, del que necesita.
Ahora, lo contrario, ¿qué prohíbe el octavo mandamiento? Aparte de lo más obvio, no robar. Pero ¿qué prohíbe? Pregunta número 80 del Catecismo Bautista. Dice así, ¿qué prohíbe el octavo mandamiento? Respuesta. El octavo mandamiento prohíbe todo lo que impida o pueda impedir injustamente las riquezas o el bienestar de nosotros mismos o de nuestro prójimo. Prohíbe todo lo que impida o que pueda impedir injustamente las riquezas o el bienestar de nosotros mismos o de nuestro prójimo. Ahora, ¿se han puesto a pensar que impedir nuestra propia riqueza y bienestar es un pecado contra Dios? Impedir nuestra propia riqueza, por supuesto, impedir la riqueza del prójimo, mucho más. Aquí los proverbios nos ayudan muchísimo a entender cómo impedimos, o para ponerle un lenguaje más entendible, cómo robamos al prójimo. Quizás a veces es difícil entenderlo, pero es lo mismo. Robarle al prójimo es impedir su riqueza, ya sea directamente o indirectamente. Primero, es posible robarnos a nosotros mismos por medio de no hacer lo necesario para obtener el medio para el bienestar. En ese sentido nos robamos a nosotros mismos. Proverbio 24. Otro proverbio, uno de los pocos proverbios que son extensos, que son largos. Proverbios 24 del 30 al 34. Es otra historia más, un proverbista como contándonos una historia. Proverbios 24 del 30 al 34 dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Y así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. O de manera resumida, Proverbios 21-25 dice: el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. En ese sentido, la pereza es nuestro mayor enemigo. Es el principal enemigo. Porque impide producir, lo que impide obtener el medio para nuestro bienestar, lo que atenta contra nuestra vida. Es decir, la pereza quebranta al menos 2 mandamientos al mismo tiempo. Entonces es importante entender eso. Pero también la negligencia al trabajo y por lo tanto a la producción de riqueza para el sustento. Ser negligente. Esa imagen de que habían crecido espinos y su cerca estaba rota, implica todo lo que tiene que ver con el trabajo. Es decir, todas esas espinas evitan que el verdadero producto que necesita crezca bien, se va a robar todo eso. Y lo de la cerca es la protección que eso brinda. O sea, es una imagen, o sea, hazte la imagen, toma consejo de esta imagen. Todo lo que él necesita para su campo lo está destruyendo. Es decir, él se está impidiendo a sí mismo. Y así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como un hombre armado. Habíamos dicho, ese hombre armado no viene a dialogar, no viene con una espada, oye, necesito hablar contigo. No, viene armado, viene para matar. Aunque normalmente, y quiero aclarar esto, digo procurar como si fuese algo intencional, como yo quiero ser pobre, me quiero empobrecer, estoy destinado a ser pobre. No, procurar es todos los pasos que damos para llegar a un punto, así sea inconscientemente. Eso también es procurarlo. El que fuma mucho, por poner un ejemplo, no está diciendo me quiero morir de cáncer de pulmón, lo voy a hacer en este momento. No lo procura, pero le va a llegar. En otro sentido lo está procurando, le va a llegar en algún momento. Aunque no lo quiera, aunque no esté consciente, yo quiero que esto me afecte mi cuerpo. No, pero sus actos los llevan a ese punto. En ese sentido lo está procurando. Nosotros podemos procurar muchas cosas aunque no estemos conscientes. Por eso muchos proverbios nos dicen, mira tus pasos, mira lo que estás haciendo. Si caminas para allá, hacia aquel lado, es imposible que llegues para el otro lado, es imposible. Aunque yo esté mirando para allá y me voy para acá, estoy procurando ir para el otro lado. Entonces, en ese sentido también procuramos robarnos cuando nosotros nos impedimos ese progreso que Dios nos exige, porque somos administradores de esta tierra, de lo que nos corresponde. Quizás no de toda una super empresa, no, pero lo que nos corresponde lo debemos trabajar. En segundo lugar, ¿cómo nos impedimos riqueza? ¿Cómo nos robamos? ¿Cómo le podemos robar a otros? Es rechazar el consejo para procurar nuestro bienestar.
que también es atentar contra nosotros mismos. Proverbios 13, 18. Proverbios capítulo 13, versículo 18, dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Despreciar una instrucción para mejorar nuestro trabajo, para producir eficientemente, es procurar nuestra pobreza también. Es robarnos. No es ese conformismo de, bueno, por lo menos lo que estoy haciendo ya me da. No. Si podemos hacerlo mejor, si podemos recibir un consejo para ser más eficientes, para producir, debemos recibirlo y debemos procurarlo. Recuerden que los proverbios, en un sentido, nos mueven a mejorar y producir, a ser mejor, a ser eficientes en nuestra administración de los bienes de este mundo. Pero no con el objetivo de acumular, sino para sustentar una necesidad y para procurar el bien del prójimo. Fíjense que hasta ahora no hemos hablado de lo más obvio, que es robar. Es lo más obvio. Sin embargo, por supuesto que lo dice. Pero es notable entender cómo hay otras formas de robar. Y por supuesto, la más obvia, número 3, impedir el progreso y la bienestar y la riqueza del prójimo directamente. Es decir, robándolo. Vamos a ver dos proverbios igual. Proverbios 22. Proverbios 22, versículo 22. 22, para que no se lo olvide. Dice: no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes la puerta al afligido. Y Proverbios 28, 24, también es una idea similar, 28, 24. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destructor. La idea es clara: no robes al pobre, no robes al que tiene menos que tú. Si ya de por sí quitarle al que más tiene está mal, es como un doble castigo quitarle al que menos tiene. Es como algo lógico. Pero tampoco a ningún superior. Fíjense cómo dice: el que roba a padre o a su madre. Vimos todo lo que implica padre y madre en el 5º mandamiento, que es todo superior, empezando por nuestros padres y todo superior. No le robes a alguien más. Y no diga, es que eso no está mal. A esa idea, no, le podemos robar a los ricos, total, ellos tienen. No, lo dice: no le robe, el que roba a padre o madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destructor. Igualmente, robarle al pobre está muy mal, y robarle al que es superior a ti, al que tiene, también está mal. Número 4, quizás no, bueno, lo más obvio era robarle directamente al prójimo. Quizás el número 4 es no quitándole al prójimo directamente, pero tampoco dándole lo que le corresponde. Es otra forma de robar al prójimo. Proverbios 20, versículo 10. Proverbios 20, versículo 10, retomamos esta idea de la balanza y de la pesa. Proverbios 20, versículo 10 dice: pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Proverbios 20, 23, más adelante, 20, 23, abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. Quizás no le estamos quitando a alguien activamente, pero no darle lo que les decía, es una balanza. Si yo a esta, que es mi referencia, le quito o le pongo algo menos, la otra persona no se va a dar cuenta, porque no es dueño de esa balanza. Darle lo que es menos es una forma de robarle. Eso aplica pues no solo a los comerciantes, sino también a las cosas que hacemos por otros. Si yo hago un trabajo y le cobro por mucho, pero le hago un trabajo por la mitad, es una medida falsa. No, eso es lo que vale, eso es lo que vale. Sabiendo que puedo hacer más o que lo que me paga corresponde a algo mejor, es robarle, es una medida falsa. Yo le estoy diciendo, esto es lo que vale, esto está así, aunque sea un trabajo mediocre. Es una forma. Recuerden que todo lo que es justo, lo que es justicia, viene de Dios. Y todo lo que quebrante eso está en contra de Dios directamente. Es decir, esta es mi justicia, esta es mi medida. No me interesa lo que diga Dios, esta es mi medida. Es una forma de verlo. Otra forma de quitarle al prójimo es reteniendo lo que es justo al prójimo. Quizás no quitándosela, pero reteniéndolo, alargándolo, porque lo necesita ahorita, no después. Proverbios 11, Proverbios capítulo 11, 24, 11, 24,
Y 26, 24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. 26, al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Otra vez esa idea. Fíjense que nos dice, el que acapara el grano lo maldecirá. Es bendición el que lo regala. No, el que lo trabaja realmente, o sea, el que realmente lo da como tiene que ser, es bendición. Retener lo que le pertenece a alguien es también una forma de robarle. No solo engañándolo, diciéndole una cosa para que él gaste de más, sino agarrando, o sea, manteniendo lo propio y que la otra persona no lo sepa, es forma también. Número 6. Siendo parte o cómplice de otro que roba al prójimo. Quizás no soy yo, pero siendo parte o cómplice, también es una forma de injusticia. Proverbios 29, 24. Como verán, los proverbios dicen muchísimas cosas sobre la riqueza y la pobreza. Y esos son versículos seleccionados. 29, 24. Dice, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Fíjense este segundo punto. El cómplice del ladrón es igual, aborrece su propia alma. O sea, es como si no fuera un ser humano, aborrece su propia alma. Pues oye la imprecación y no dice nada. Esto nos enseña que quedarse callados ante una injusticia es formar parte de la injusticia. No decir nada, quedarme callado es formar parte de eso. Entonces, es igual de un cómplice, el que no, escóndete aquí, tranquilo, no digo nada. Yo no estoy robando nada. Yo nada más dejé mi patio para que sembraran marihuana, pero yo no estoy fabricando nada, yo no estoy haciendo nada. Involucra también eso. Quedarse callado ante la injusticia, ya sea propia o la del prójimo, es formar parte de eso. Es que no me quiero meter, es que me da cosa. Pero si ves a tu prójimo que está pasando por algo y no haces nada, le estás robando. Acuérdense que la riqueza y el bienestar están de la mano. Quitarle su bienestar o todo el medio con el que él pueda hacer estar bien es robarle de igual manera. Este último punto es bastante importante. Número 7. Incluso podemos robar al prójimo al no prestar o rechazar la ayuda necesaria para su bienestar, cerrando nuestra mano contra el necesitado o dejándolo para otra ocasión. Y este proverbio es bastante fuerte. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Versículos 27. 3, 27 y 28. Dice, Proverbios 3, 27 y 28. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No brindar una ayuda oportuna, es impedir el bienestar del prójimo en el momento. No, o sea, tener la posibilidad y solamente decirle, ojalá te vaya bien, es robarla. Se le roba el medio con el que puede estar, con el que puede suplir su necesidad y por lo tanto preservar su vida. Es decir, del mismo modo, estaría quebrantando 2 mandamientos. Le robas y perpetúas que siga atentando contra su vida. Aquí la idea de no te niegues a hacer el bien es equivalente a robarle el bienestar al prójimo. O sea, no te niegues a hacer el bien. Ahora, el Nuevo Testamento repite esta idea y la expande. Es decir, hace eco de esta situación y lo relaciona incluso con el nivel espiritual. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 15, dice así, el contexto es la fe sin obra. ¿Cómo se ve eso? Y él toma una referencia, algo que un judío conoce, que sabe esta historia, esta idea, y hace la relación, una especie de equivalencia o analogía. Santiago, libro de Santiago, capítulo 2, versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe,
si no tiene obra, es muerta en sí misma. Santiago toma esta misma idea de Proverbios y nos dice que esa situación, esa acción externa contra el prójimo que necesita de ti, es un reflejo de tu propia condición espiritual. Si eres incapaz de ayudar a otro, entendiendo por qué estás así, entendiendo tu posición, hay muchas cosas que te faltan entender de cómo eres tú delante de Dios también. En ese sentido, la fe sin obra es muerta. Está haciendo una semejanza. No significa que haciendo esto yo tengo fe. Lo que está diciendo es así se ve. Así de hipócrita se ve decir una cosa y no obrar en fe, no corresponder a eso, que decir al prójimo, ve, caliéntate y ojalá te vaya bien, teniendo con qué darlo. Por supuesto, no siempre tenemos con qué, a veces somos más pobres que el que necesita en algunas ocasiones, pero hay ocasiones donde sí tenemos, donde realmente sí tenemos. Cuando dice, así también, Santiago, pues, del mismo modo pasa con la fe que no produce obra, simplemente no sirve. Lo que te dice, no sirve, no estás haciendo un bien, no estás haciendo esa idea de trabajar causa y efecto, trabajar para producir. No brindar ayuda, pues, a aquello en lo que uno puede hacerlo. En conclusión, ¿cómo debemos vivir entonces en nuestra riqueza y en nuestra pobreza? Sea cual sea nuestra condición, debemos vivir honradamente delante de la presencia del Señor, a quien vamos a rendir cuentas. Todas estas acciones, los proverbios nos dicen, esto está mal porque vas a rendir cuentas delante de Dios. O en otra ocasión, esto está bien porque es lo que Dios demanda de ti. Al final, somos mayordomos en esta tierra. No a todos le va bien, a unos sí nos puede ir bien, a otros no. Si estamos bien, procuremos ver a quién podemos ayudar. Si no estamos bien, procuremos en nuestro esfuerzo procurar hacer lo mejor que podamos. Y eso incluye también tener la humildad de pedir ayuda. Porque decir, no quiero que me den, porque van a decir los demás. Es una forma de decir, o sea, prefiero la opinión del otro y atentar contra mi vida. Si uno necesita ayuda, la debe pedir. Y si uno está en condición para ayudar, debe ayudar. Dios puede obrar sobrenaturalmente para darnos bienestar. De hecho, hay muchas historias en la Biblia de Dios obrando sobrenaturalmente para dar ayuda. Pero Dios normalmente usa medios para bendecir, porque estos medios le dan la gloria a Dios. Es por eso, Dios normalmente utiliza medios, aunque Dios puede obrar milagrosamente cuando, dónde y como quiere. Pero Él se plació que la ayuda milagrosa sea a través de otros hermanos o a través del prójimo. Tanto para nuestra humildad como para que el otro practique también la ayuda que debe hacer. Hay que ser sabios para vivir honradamente en justicia cuando se trata de la riqueza. No es un juego y Dios nos demanda por el uso que hagamos de las cosas que tenemos. La riqueza no es un medio, pero para un fin. Y el fin es el bienestar propio y el de mi prójimo. No acumular por acumular, sino ser de bendición a otros. Eso es lo que nos dicen los proverbios. Trabaja legítimamente, produce, sé eficiente en lo que hace. Y si Dios te bendice con eso, cubre tus necesidades y ayuda al prójimo. Si no, lo que vimos en la clase pasada, el contentamiento cristiano. El Señor sigue teniendo control de todo en esa parte. El octavo mandamiento entonces dice, no robarás. Los proverbios nos dicen, el que recoge con mano laboriosa aumenta sus riquezas y conoce el justo la causa de los pobres. Amén. Vamos a orar.